Muy bien, entonces vamos a capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, bajo el tema entonces de quiénes aprendimos. Aprendimos como algo que ya está, ¿ok? No aprendemos. Aprendemos sería para los más pequeños ahora. Para los más grandecitos ya es de quienes aprendimos, porque ya hay cosas que las aprendimos. Hago esa salvedad. Pablo dice desde el versículo 10, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado, le dice Pablo a Timoteo, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ese es el texto de la palabra del Señor que tenemos para este momento. Bueno, usted me va a permitir que yo parta indicándole un tema personal. Voy a usar una situación personal para entrar en la materia que nos compete en esta tarde. Quiero mostrarle algo que me parece que usted no había visto, porque cuando estamos en el servicio presencial es muy difícil que alguien pueda ver esto, pero aquí hay una foto, la voy a poner lo más cerca que pueda. Ahí yo sé que usted la puede ver, ¿verdad? Si la puede ver, me dice que sí, ¿ya? La puede ver. Bueno, esa foto es muy especial para mí. Una, porque es la única foto que tengo de mi madre. Y dos, porque yo estoy ahí con mi madre. ¿Se fijó? Esa es mi mamá. Se las presento. Esa es mi madre. ¿Ya? Yo recuerdo el día en que esa foto fue tomada. Me acuerdo exactamente el día, dónde fue tomada, me acuerdo toda esa situación. Pero lo que yo quiero contarle es que cuando mi mamá me llevó al colegio, algunos saben esta situación, cuando yo fui al colegio, a la escuela 16 en Calama, yo recuerdo que la profesora me interrogó, no sé si me hizo una prueba o una interrogación, pero más bien casi recuerdo que fue una interrogación. Y entonces eso significaba que yo escribiera, y yo escribí. Iba a entrar a primero básico, ¿ok? Iba a entrar al primero básico. Y entonces yo escribí, me dictó algunas cosas, yo las escribí. Luego me hizo leer, yo leí. Algunas sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y entonces la profesora habló con mi mamá, porque mi mamá le había dicho que yo sabía leer, que sabía escribir, que sabía sumar, restar, dividir, multiplicar y algunas otras cosillas por ahí. Y entonces la profesora le dijo a mi mamá que yo no tenía que ir a primero básico. Y me pasaron a segundo. Yo soy uno de los pocos ciudadanos que no hizo primero básico. Yo entré directamente a segundo básico. Y eso fue porque mi mamá, la dama que le acabo de mostrar en esa foto, me enseñó en casa. Yo aprendí en casa. Yo aprendí a leer, aprendí a escribir, a sumar, aprendí las operaciones básicas de la matemática y otras cosas, además, ¿no? Que mi mamá me enseñó. Ella tenía una letra preciosísima que lamentablemente yo no saqué. ¿Ya? Algunos saben que yo no tengo muy buena letra, aunque yo entiendo todo lo que escribo, por supuesto que sí.
pero mi mamá me enseñó en casa. Y fíjese que nada más hoy día, recordando esta experiencia, he descubierto que yo soy de los primeros, a lo mejor soy el primero que estudió en home school. Home school. Estudié en casa. La primera etapa de mi vida fue en casa. Estudié en la casa. Y mi maestra fue mi madre. Y siempre he recordado aquella situación. Quiero decirle entonces que todos nosotros somos personas, por un lado, influenciables, y además, por otro lado, somos personas de influencia. Ambas cosas se dan en cada uno de nosotros. Lamentablemente hay gente que es más influenciada que influenciable, ¿ya? Que de influencia. Hay gente que es más influenciada que de influencia. Lamentablemente hay gente que siempre está cambiando, que siempre está yendo por aquí, por allá, pero no logra traspasar a otros lo que tiene, no logra generar en otros lo que hay, en fin. Pero todos nosotros podemos, así como recibimos influencia de otros, y ojalá sea siempre buena, así también nosotros deberíamos influenciar a otros, evidentemente también con lo bueno, también con lo mejor. El apóstol Pablo, en esta segunda carta que le escribe a Timoteo, le señala entonces cosas que son bien relevantes. Quiero decirle rápidamente que Timoteo es un fiel discípulo del apóstol Pablo, que él lo encontró, según el relato que tenemos acá en el libro de los Hechos. Yo dejé ahí marcado a ver si la encuentro. El apóstol Pablo se encontró con Timoteo en uno de sus viajes, y entonces, eso está por ahí por el capítulo 16, dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer, ojo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Ese es el antecedente familiar, queridos, el antecedente que tiene que ver con la casa, con el hogar. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Quiénes son los padres de este muchacho, de esta persona? ¿Quiénes son los padres? ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? Entonces, Pablo vio en Timoteo cosas tan especiales, cosas tan particulares, que eso lo motivó a tomarlo y llevarlo como uno de sus discípulos. Y a la larga, Timoteo resultó ser tan bueno en las cosas del Señor, tan bueno como persona, con valores tan buenos, tan vitales, tan específicos, que prácticamente se convierte en hijo del apóstol Pablo. Pablo lo llama, al leer las cartas, si usted mira con atención las cartas, Pablo lo reconoce de una manera muy especial. Y le dice, por ejemplo: deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y cuando habla a Timoteo en la primera y en la segunda carta, se refiere a él como si fuera su propio hijo, y le llama a mi hijo en la fe. Bueno, a este hijo en la fe que el apóstol Pablo envió a servir al Señor y a corregir, a instruir, a enseñar a la gente en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, el apóstol le escribe entonces con la idea, tanto en la primera como en la segunda carta, de que Timoteo tenga fuerzas, Timoteo tenga ánimo, Timoteo tenga ganas, Timoteo permanezca en el Señor, se fortalezca en el Señor, porque está en un lugar que ha generado bastantes conflictos. Entonces, evidentemente el apóstol está preocupado por este hijo en la fe y lo alienta, lo anima, le da principios, lo enseña, de modo que Timoteo pueda hacer la tarea que conviene hacer en el lugar donde está, en la ciudad de Éfeso. Entonces, cuando Pablo habla con él, o le escribe más bien, porque estas son cartas, Pablo está ahora preso. Pronto sus días terminarán, él lo sabe. De hecho, él quiere ver a Timoteo antes de morir,
Pablo ya está mayor, ya está anciano y sabe que no le queda mucho tiempo por delante. Pablo entonces habla a Timoteo y le dice, tú en cambio, a diferencia de otras personas, porque ese era un problema muy serio que había en la ciudad de Éfeso y en la iglesia de Éfeso, Pablo se encontró con gente que a la larga tomó otro camino, que fue desleal, que no siguió en el plan de Dios, que en realidad no solo se apartaron, sino que se apartaron para tomar un camino terriblemente equivocado. Y con mucha blasfemia, con una cantidad de cosas increíbles. Pablo entonces le dice a Timoteo, a diferencia de muchas situaciones que se han dado, tú has seguido paso a paso. Ahí está. Pablo le recuerda a Timoteo que lo que Timoteo tiene lo ha aprendido de Pablo. La influencia ha sido Pablo en la vida de Timoteo. Timoteo ha aprendido de Pablo. Y le dice, tú has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir. Ojo, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Aún cierto... parte importante de la formación de cualquier persona cuando uno participa de persecuciones, sufrimientos. Es parte de la vida, es así. Esto es de todo, de dichas y de tristezas, de momentos de festejo y momentos donde uno no quiere saber nada de nada. Entonces, Pablo, al hablar con Timoteo, o más bien al escribirle, le recuerda todo lo que Timoteo ha aprendido y que ha aprendido de él. Pablo le recuerda a Timoteo que él ha sido un buen maestro para Timoteo. Ahora, es evidente entonces que lo que tenemos en Timoteo es una persona que ha desarrollado un espíritu educable. Timoteo es un hombre que tiene corazón de discípulo. Es un joven hombre, ¿ya? Porque Timoteo es un joven pastor que tiene corazón de discípulo, absolutamente formable. Es como yo he dicho en otras ocasiones, trupán, hecho de trupán, se puede moldear, se puede aserrar, se puede cortar, se puede doblar, ¿sí? Se puede lijar, y todo lo que usted quiera. Entonces, un corazón así, una vida así, Dios mío, qué maravilla encontrarse con alguien así, ¿verdad? Que es formable, una persona que quiere aprender siempre, una persona que siempre tiene disposición, que siempre tiene ganas, que siempre quiere escuchar bien, que siempre quiere ver bien, que quiere estar con usted en las buenas y en las malas, que siempre está listo para aprender algo nuevo, que lo reconoce a usted, que en realidad lo valora, lo aprecia lo que usted le ha dado. Ese es Timoteo. Así es Timoteo, un hombre que valora, que reconoce que ha habido enseñanza de parte del apóstol, que en realidad ha sido bien educado, bien formado en las cosas del Señor. Desde que está con el apóstol Pablo, sus valores han crecido. Su conocimiento ha crecido y el ministerio que él está haciendo en Éfeso se ha desarrollado de una manera maravillosa, sin duda alguna. Pero la pregunta entonces pertinente es, ¿cómo es que hay un hombre con un corazón así? Quiero decirle que uno no se acuesta una noche como esta, por ejemplo, y vamos a dormir y al otro día yo despierto y digo, yo quiero ser discípulo, yo quiero aprender, yo quiero ser educado, yo quiero ser enseñado, quiero ser un tipo enseñable, quiero tener el corazón más dócil, quiero aprender todo lo que sea. Usted sabe que eso nunca va a funcionar así. Nunca va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque tener el corazón que tiene Timoteo implica tiempo, implica formación, implica trabajo, queridos. Y entonces es donde entra un elemento que es clave. ¿Qué cosa? ¿Quién es clave aquí? ¿Quién es clave? ¿Qué hay detrás de la vida de Timoteo? ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de la vida de Timoteo? Lo dijimos hace un rato ahí en el libro de Hechos. ¿Quién, queridos? Su madre. Ese es el punto. Porque Pablo le dice, desde la niñez, luego leamos antes el 14, dice, pero permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién es
¿De quiénes lo has aprendido? Eso involucra sin duda varias personas. Eso tiene que ver con varias personas que han participado en la vida de Timoteo, como sin duda varias personas que tienen que ver con su vida y con la mía. Personas que han aportado a nuestras vidas, personas que nos han ayudado, personas que han venido a podar algunos elementos de nuestro crecimiento, personas que han estado ahí para corregirnos, para instruirnos. Sin duda varias personas. Pero luego el apóstol Pablo reconoce algo que es tremendo y dice: desde la niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Pablo hace un tremendo reconocimiento a quien está de alguna forma detrás de Timoteo. Desde la niñez. Ahí hay un elemento súper importante. Ahí hay un dato que es vital. Desde la niñez. ¿Qué significa eso? La formación que Timoteo recibió desde niño. La formación que Timoteo recibió en su casa. La formación que sin duda alguna recibió de su mamá. Porque su mamá, dice, era una mujer judía, pero creyente. Una mujer judía creyente. Algunos han señalado que, si bien es cierto, los niños judíos entraban en contacto con las Escrituras a los 5 años, algunos han pensado que Timoteo, antes de esos 5 años, antes de ir a una sinagoga para aprender, ya estaba siendo formado en casa por su mamá. Algo parecido a lo que me ocurrió a mí en el tema de la educación secular, cuando es mi madre la que me enseña antes de que yo vaya al colegio. ¿Se fija? Algo así. Muchos señalan que pudo haber pasado en la vida de Timoteo. De modo que aquí es clave entonces su mamá. Su mamá es absolutamente clave. Puede ser la clave en la vida de toda persona y de hecho de alguna manera lo es. Reconocemos el trabajo de las madres, de las mamás. Reconocemos la capacidad que tiene una mujer para formar una vida. Reconocemos la capacidad, la paciencia y todos esos requisitos que hacen falta para ir formando una nueva vida. ¿Qué vida? La vida de un hijo, la vida de una hija, la vida de muchos hijos, la vida incluso a veces de ajenos, de personas pequeñitas con las cuales nos encontramos, y ahí hay una mujer que quiere enseñar, que quiere educar, que quiere traspasar un valor, un principio, que quiere enseñar algo de la palabra de Dios, en el caso de una mujer cristiana, que quiere enseñar los principios de la salvación y de la vida en el Señor. En la misma segunda carta, Pablo señala y dice que Pablo le dice, capítulo 1, versículo 4, a Timoteo le dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, una fe genuina, una fe sincera. Qué fe más maravillosa esa, ¿verdad? Original, no un asunto impostado. Y entonces le dice: la cual, esta fe, animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. ¡Wow! ¡Qué tiempo más hermoso para ser enseñado! ¿Se fija? Entonces, Timoteo aprende de su mamá. Su mamá tiene un momento maravilloso para formar su vida. Y eso que él aprende de su madre en casa, eso que él aprende ahí en el día a día, en el training del día con su mamá, es lo que a la larga sirve, es la base, el fundamento, es lo más necesario para que luego él pueda ser formado por el apóstol Pablo y convertirse en el pastor que es en la ciudad de Éfeso y en uno de los grandes hombres de Dios de las Escrituras. Eso entonces significa que ha habido un trabajo formativo en casa. Y normalmente ese trabajo formativo en casa tiene que ver con la mamá. Ahí aparece entonces su madre,
Eunice y aparece su abuela. Es decir, esto viene de generaciones ya anteriores. Una mujer, una madre enseñó a otra mujer que se convierte en madre y ésta enseña a un hijo que pasa a ser tremendamente valioso en los planes de Dios. Así es como esto funciona. De manera que sirva esta enseñanza especialmente para mis queridas hermanas que son madres, para toda madre que pueda estar viendo este servicio y decirle que siga adelante, que no deje de formar, que no deje de enseñar, que no deje de educar, que no deje de invertir tiempo en una vida, especialmente en la vida de sus hijos, que no deje de compartir lo que usted tiene, que no deje de sembrar, que no deje de traspasar valores, que no se canse, que no se agote, que pida al Señor cada noche que a la mañana siguiente el Señor pueda renovar sus fuerzas y permitirle seguir adelante, porque el trabajo que usted hace es un trabajo increíblemente valioso en la obra de Dios y en la comunidad toda. Siga enseñando, siga compartiendo, siga ministrando, siga haciendo esta maravillosa tarea de compartir con otros la palabra que usted tiene, mamá, la palabra que usted tiene, la fe que usted tiene, sígala compartiendo, porque sin duda está formando vidas maravillosas que harán una obra gloriosa en el reino de Dios. Amén y amén. Padre bueno, oramos por esta enseñanza y oramos especialmente por cada mamá en este momento, Señor. Reconocemos su trabajo, sus labores, todo lo que ellas hacen, Señor, un trabajo que se vuelve prácticamente incansable, de día en día y hasta largas horas de la noche incluso, y que a raíz de toda esta pandemia que nos ha tocado vivir se ha vuelto todavía más tremendo, Señor, y con situaciones todavía mayores. Bendícelas, Señor. Bendice a cada mamá que vive en este país. Bendice a cada madre que vive en nuestro querido Chile, Señor. Ministrales, Señor, que este día sea de reconocimiento. Mañana, si reciben saludos, sea agradable, sea algo bueno, reconfortante, y eso permanezca en el tiempo, Señor. Reconocemos el tremendo esfuerzo, ánimo, trabajo, paciencia de todas las madres, y por ellas te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.